Buenos días, que Dios te bendiga, Shabbat Shalom, que tengas un sábado muy bendecido. Muchas gracias por conectarte con nosotros una vez más aquí en el clamor de medianoche para presentar, estudiar y escudriñar juntos la palabra de Dios. En esta mañana traemos un mensaje muy especial para este fin de año. Este es el último sábado del año 2023. Ya se nos fue el año y ahora empezamos uno nuevo, el 2024, con mucha información que hemos aprendido en los últimos meses juntos y al mismo tiempo con varios eventos que están sucediendo y que nos muestran que la segunda venida está mucho más cerca de lo que muchos creen. En esta mañana, mis queridos, vamos a estudiar juntos la contingencia militar divina que Dios ha preparado. Como conoce el futuro y sabe lo que viene, Él nos ha provisto a nosotros a través de las profecías lo que el futuro nos va a traer. Y por lo tanto, todo soldado debe de estudiar esta contingencia militar divina para poder estar preparados para la crisis que se viene. En simples palabras, mis queridos, esto es una alerta para el 2024. Así que primeramente vamos a orar y pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y empezaremos a estudiar las Sagradas Escrituras. Únete conmigo en esta oración. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta oportunidad de poder presentar el estudio de tu palabra. Pedimos que las palabras que salgan de mi boca no sean mías, sino que sean tuyas. Úngeme con tu Santo Espíritu, Padre, y que tu Espíritu pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones para hacernos receptivos a tu voz, a tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que no saben lo que es una contingencia es un plan que normalmente los países, especialmente sus fuerzas armadas, lo que es planes militares, se reúnen y proponen cómo es que sucederían ciertas invasiones o ataques, o en este caso crisis, y por lo tanto se crea un plan de contingencia para poder enfrentar esta crisis a la cual se espera. La bendición que nosotros tenemos como pueblo de Dios es que Dios, a través de las profecías y de las Sagradas Escrituras, nos muestra la crisis que viene para el futuro, queriendo decir de que ya sabemos cuál va a ser la crisis que vendrá. Lo que queda por hacer es escuchar el plan de contingencia militar divina para nosotros poder estar preparados y para nosotros poder saber cuándo y cómo podemos nosotros resistir y sobrevivir esta gran crisis que se viene para el mundo. No estamos diciendo que en el 2024 se viene el fin del mundo, pero verdaderamente si los eventos desde el 2023, enero desde el 2023 hasta diciembre de este año, hemos visto que han ido avanzando para ir levantando un sábado espurio y pisotear la ley de Jehová, como hemos visto espíritus belicosos que se han levantado contra aquellos que predican la verdad presente, como hemos visto muchos de nuestros hermanos que han abandonado lo que es la fe y algunos que le han dado espalda al llamado del Espíritu que les hace a su corazón, podemos ver que verdaderamente el 2024 sucederán grandes cosas que alimentarán o prepararán el camino para esta gran crisis. ¿Cuál es la crisis? Lo vamos a ver. Pero antes de empezar, me gustaría leer para ustedes Mateo 24:12. La palabra de Dios dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. En una de las versiones en inglés, estudiando la palabra la maldad, o en este caso la frase por haberse multiplicado la maldad, noté que hay una versión que dice por haberse multiplicado, en inglés dice la palabra lawlessness. La palabra lawlessness es la palabra ley
y entonces tiene el sinónimo negativo de que está sin ley. Por eso se pudiera directamente a reemplazar con la palabra desorden, lo que es antiley o está en contra de la ley. Pero bueno, la palabra lawlessness se puede traducir en diferentes aspectos a no regulado, no basado en la ley, anarquía, desorden y también tenemos la palabra ilegalidad. Y estudiando Mateo 24:12 me llamó la atención porque hace mucho sentido que por haberse multiplicado el desorden, la ilegalidad, la anarquía, ya no hay regulaciones, ya nada está basado en la ley, hace mucho sentido que el amor de muchos se enfriaría. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy. En la versión de la Reina Valera antigua, ustedes leerán, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriaría o resfriará. Y me llama la atención que en esta versión de la Reina Valera no dice que se enfría, sino que resfriará, cuando tiene una connotación de enfermedad. Así cuando uno se resfría, uno se vuelve débil, uno no quiere levantarse de la cama, no tienes ganas o no tienes fuerza para hacer otras actividades. Por lo tanto, también cabe mucho de que en estos últimos tiempos el amor de muchos no es que va a ser eliminado, no es que va a desaparecer, sino de como que se va a enfermar, como que va a caer en debilidad. Mis queridos, la sierva del Señor, la profetisa Elena G. de White, en el Conflicto de los Siglos, página 592, y yo les estoy leyendo a ustedes directamente desde el libro en inglés y tienen la versión traducida al español en pantalla, dice: los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases sociales a honrar al domingo. La falta de autoridad divina será suplida por leyes opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y al respeto por la verdad. Y quiero hacer una pausa mientras ustedes tienen esta cita en pantalla, pero acuérdense de lo que estábamos viendo en Mateo 24:12. Voy a mencionar mucho la palabra lawlessness en inglés, que quiere decir desorden, anarquía, ilegalidad. Así que cuando yo mencione lawlessness, ustedes tienen que entender, para que así puedan aprender una nueva palabra en inglés, que estoy hablando de anarquía, de desorden e ilegalidad, cosas que están en contra de la ley. Específicamente, la hermana White, en visión, Dios le presentó que por las iglesias y el Estado unirse, se van a sobornar, se van a persuadir, van a obligar para que todo el mundo honre al domingo. Y al no tener respeto, o sea que hay falta hacia la autoridad divina, entonces nosotros veremos que la corrupción política destruirá el amor hacia la justicia. Esto, mis queridos, es otra definición para lawlessness. Queriendo decir de que Mateo 24, versículo 12, tiene una connotación muy grande al evento que los adventistas del séptimo día conocen o reconocen por la famosa frase leyes dominicales. Sigue diciendo la hermana White: e incluso en los Estados Unidos libres, gobernantes, legisladores, para asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Esto una vez más nos vuelve a traer a Mateo 24:12, específicamente al lawlessness, el desorden que se está desencadenando y que está multiplicándose. Y usted dirá, ¿por qué? Porque para tú poder imponer una ley popular, significa que ya has pisoteado varias leyes, populares o no populares. Mis queridos, la libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado ya no será respetada. En el conflicto que pronto veremos ejemplificadas las palabras del profeta, el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
¿Por qué Dios hace una denuncia contra Babilonia? Apocalipsis 14, versículo 8 nos dice que Dios denuncia a Babilonia porque hizo beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y vamos a saber en un momentico cuál es el vino de su fornicación. Pero el mensaje del segundo ángel nos dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Mis queridos, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 979, en el año 1900, la hermana White, citando Apocalipsis 14:8, nos da a entender la conexión que tiene la ley dominical para nuestros tiempos con una profecía que ya fue cumplida, pero todavía tendrá una culminación, tendrá una aplicación a la cual debemos de prestar la atención para este tiempo. Dice la hermana White, Dios hizo el mundo en 6 días y descansó el séptimo, santificando este día y apartándolo de todos los demás como santo para sí mismo, para que lo observe su pueblo a lo largo de sus generaciones. Pero el hombre de pecado, número 1, exaltándose por encima de Dios. Número 2, sentándose en el templo de Dios. Número 3, haciéndose pasar por Dios. Número 4, pensó en cambiar los tiempos y las leyes. Este poder, número 5, pensando en demostrar que no solo era igual a Dios, sino por encima de Dios, número 6, cambió en específico el día de descanso, colocando el primer día de la semana donde debía estar el séptimo. Y el mundo protestante, número 7, ha considerado sagrado a este hijo del papado. En la palabra de Dios, esto se llama su fornicación. Y es por esto que ha caído la gran Babilonia, porque ella, al hacer pecar a las naciones de este mundo, ha sellado su sentencia más la del mundo. Ahora, ¿dónde comenzó y cómo empezó esta profecía de cambiar las leyes? ¿Dónde es que el mensaje del segundo ángel tiene aplicación para este tiempo, ya que fue promulgado alrededor de los 1840 en adelante y se escuchó claramente, no solamente en los Estados Unidos, sino también incluso hasta en los poderes geopolíticos y religiosos de Europa? Daniel capítulo 7, versículo 25 al 27, nos enseña y nos muestra que esta profecía, que empezó hace mucho más de, en este caso sería alrededor de casi 2000 años, un más o menos, podemos ver cómo es que esta profecía, que empezó hace un más o menos unos 1700, 1800 años, por allá por el 538, nosotros podemos ver específicamente que tiene ahora una connotación grande para el pueblo adventista, porque lo que sucedió en la historia se repetirá de nuevo. Miren bien, Daniel 7, 25 nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Esto lo hemos visto en la historia. Y pensará en cambiar los tiempos. Aquí la palabra tiempos en hebreo es 2166, la palabra zimón. ¿Ok? Y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Ahora esta palabra tiempo, que está aquí escrita en Daniel 7, no es la misma que zimón, que simplemente significa tiempo, sino de que ahora esta es idón y significa tiempo determinado. Y se vuelve a usar con la frase y tiempos y medio tiempo. O sea, que hay un tiempo determinado por el cual nosotros en la profecía conocemos como los 1260 años del reinado papal, desde el 538 hasta el 1798.
pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Querida familia, aquí estamos viendo algo interesante. Este mismo espíritu que se levantó en los tiempos de antaño, en los tiempos del pasado, para hablar palabras contra el Altísimo, está sucediendo hoy. Que los santos del Altísimo fueron quebrantados, perseguidos y matados, será una crisis para el tiempo de hoy. Y aunque ya han cambiado los tiempos y la ley, reemplazando los 10 mandamientos con los mandamientos de los hombres, veremos nosotros que ellos no solamente se van a detener ahí, sino que continuarán adelante. La advertencia de Daniel capítulo 7, 25 al 27 tiene que ser entendida a través de la luz de un versículo clave, el versículo 21 en el mismo capítulo 7. Si nosotros vamos a Daniel 7, versículo 21 nos dice: y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Hablando de lo mismo que los santos eran quebrantados en el 25, nos muestra el versículo 21 que este es el poder papado, el cuerno pequeño. El versículo 22 nos dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, dando a entender lo que nosotros vemos en el versículo 26 y 27, que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo son dados al pueblo del santo, de los santos del Altísimo. Pero entonces el versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo, vemos de nuevo la palabra hebreo 2166 Zimón, que significa solamente tiempo, y los santos recibieron el reino. Este tiempo es aludiendo a un momento en específico donde el reino es entregado a los santos. No es la misma palabra en hebreo de idón en el versículo 25 que tiene que ver con tiempo determinado. En este caso haciendo referencia a la profecía de un año por día o día por año. Ahora, Daniel 12. Vemos nosotros, otra vez más en Daniel, la palabra tiempo volver a ser usada en el lenguaje español, pero tiene un significado diferente. Miren ustedes, el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino. Vamos a analizar si está vestido de lino, hablando de Cristo. Significa que es el sumo sacerdote, ya sea en preparación para el día del juicio o durante el tiempo del día del juicio. Vemos tiempo de juicio en el santuario. Esto es equivalente al día del Yom Kippur, que para nosotros, tipológicamente hablando, estamos hablando del día tipológico del Yom Kippur por el cual estamos viviendo ahora, y empezó en el 1844 cuando Cristo pasó al lugar santísimo. Así que oí al varón vestido de lino, nuestro sumo sacerdote, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, la palabra H, hebreo 41:50, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Refiriéndose a los versos antes del versículo 7 en Daniel 12. Todo lo que se vio, Miguel se levanta, los santos brillan, los escogidos brillan como el alba del sol. Vemos la resurrección especial, vemos que se termina de promulgar, vemos que se termina de predicar la verdad. Ahora, la definición, miren ustedes en pantalla, de la palabra en hebreo 41:50, que tiene que ver, el significado tiene que ver mucho cómo debemos de entender Daniel capítulo 12, tiene que ver con Moed o Moad, ¿ok? O Moadín, es como se diría también. Esta es una de las palabras más usadas en el Antiguo Testamento cuando se trata de la palabra tiempos o tiempo.
Y miren en pantalla, a mano izquierda vemos que se usa la palabra para lugar señalado, hora señalada, pero en específicamente reunión. Tiempo sagrado, fiesta fijada, tiempo señalado, reunión designada, tienda de reunión. Y en las definiciones del Strong podemos ver que primeramente se encuentra la palabra moad o moed en Segunda de Crónicas. También la palabra en hebreo 32:59 tiene que ver mucho con el significado de esta palabra en Daniel 12. Propiamente una cita, es decir, una hora o temporada fija, específicamente un festival. Recuerden que los hebreos no tenían festivales, pero tenían fiestas solemnes. Convencionalmente un año, por implicación una asamblea convocada para un propósito definido. Técnicamente la congregación, por extensión el lugar de reunión. También una señal como fue designada antemano, señalada, señal, hora, lugar de solemne asamblea o congregación. ¿Qué les quiero decir, mis queridos? Que en Daniel 12 estamos viendo en específico lenguaje del santuario. ¿Y con qué día? Bueno, con una de las fiestas solemnes. ¿Y a cuál se estaría haciendo referencia para darnos contexto del versículo Daniel capítulo 12, versículo 7? Específicamente, mis queridos, tiene que ver con el día del Yom Kippur, día del juicio. Hay una crisis que viene para el día del juicio. Vemos que no es la misma palabra en hebreo que Daniel 7 a como está en Daniel 12. En Daniel 12 vemos que señala algo tan especial como una fiesta solemne, dando un indicio que Daniel 7 tendría un cumplimiento geopolítico local a tiempo la profecía dentro de un tiempo determinado por 1260 años, siendo por ende el primero, se nos convierte en el tipo, figurando y señalando algo mayor por venir, hablando de Daniel 7. Si es el tipo, Daniel 7, señalando al antitipo, que es mayor que el mismo tipo, nos quiere decir que esta crisis se repetirá en la historia. ¿Cuál crisis? La de Daniel capítulo 7. Y ahora nosotros podemos entender que no solamente será un evento geopolítico local, sino por extensión universal por toda la tierra, donde la crisis sería aún mayor, significando que sería la mayor crisis que fue vista por un periodo de tiempo de 1260 años. Así que la crisis que tomó llegar a su apogeo, llegar a su máximo, a su clímax por 1260 años, nosotros la estaremos viendo antes de la segunda venida. ¿Y cómo sabemos que esta crisis va a superar? ¿Cómo sabemos que será el antitipo? Porque no va a necesitar de 1260 años. Y saben que las personas hoy en día dentro del adventismo se discuten tanto la posición de Daniel 12:7, que si tiene que ver con los 1260 años del pasado o que si son 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, que se nos olvida lo primordial, lo principal, no es el tiempo, sino la crisis. Olvídense del tiempo, mis queridos. Si Daniel 12:7, esos tiempos tienen que ver con los 1260 años, no cambia la revelación de la crisis que viene para nuestro tiempo, que es mayor que la que se vivió en los 1260 años. Si Daniel 12:7 tiene un periodo de tiempo que es antes de la segunda venida, ya sea que esta crisis vaya a durar 3 años y medio, menos de 3 años y medio o más de 3 años y medio, lo importante es estar preparados para la crisis. Si tú te preparas para pasar por 3 años y medio de crisis en esta tierra y la crisis viene por 3 años y medio, estás bien. Tú te preparaste psicológicamente, sabes y entiendes por lo que vas a pasar y por lo tanto vas a enfrentar este momento con muchas expectativas. Si tú te preparas para esta crisis y la crisis viene y dura más de 3 años y medio, por lo menos te preparaste por la mitad o por el tiempo por lo cual estuviste pensando que iba a durar,
Y esencialmente durante esos 3 años y medio, como eres un estudiante de las profecías y estás buscando prepararte, dudo mucho que vayas a pasar tiempo sin tú poder prepararte aún más de lo que necesitas prepararte. Y si tú te preparaste para una crisis de 3 años y medio y ahora la crisis vino por menos de 3 años y medio, pues estás bien igual. El punto, mis queridos, es que al quedarnos conectados con la profecía, el punto de discusión no es por cuánto tiempo viene la crisis, sino de que hagas preparación para la crisis. Y primordialmente sería mejor una preparación para una crisis que vaya a durar más de 3 años y medio, para que no te tome por sorpresa. Y cuando hablo de preparación, no estoy hablando, y perdonen que use un poco de sarcasmo, no estoy hablando de construir un búnker, no estoy hablando de tener comida para 5 ni 10 años, no estoy hablando de tener un closet lleno de armas de fuego o de herramientas para sobrevivir un evento cataclísmico, apocalíptico que se venga para este tiempo. No, mis queridos. La preparación que hay que hacer es un entrenamiento, una disciplinación espiritual, siguiendo el plan de Dios a través de su reloj profético. Apocalipsis 11 nos empieza a mostrar cosas que estaremos viendo, si no es que ya las estamos viendo. Pero bueno, dejaremos que cada cual juzgue con su propia conciencia. Apocalipsis 11 nos dice la palabra de Dios: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Aquí, mis queridos, estamos hablando de tiempo de juicio, al igual que vemos indicios en Daniel capítulo 12. Y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí obviamente tenemos un lenguaje del santuario. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, nos dice la palabra, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1200 días vestidos de cilicio. Aquí la Biblia no está hablando de tiempos, como lo vemos en Daniel, sino de que nos menciona específicamente cuánto tiempo, 42 meses. Y en griego, 42 meses son 42 meses. 1260 días son 42 meses. O sea, está haciendo una referencia a una cierta cantidad de tiempo, en este caso diríamos que limitada. Ahora, prestemos atención al lenguaje. Número 1, vestidos de cilicio. Cilicio. En el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estamos tratando de interpretar Apocalipsis con el Antiguo Testamento. La vestidura de cilicio representa sufriendo, gimiendo y clamando. Y como estamos hablando de medir el templo, que está hablando de juicio, donde único podemos ver juicio y que contrae cilicio, sufrimiento, gimiendo, clamando, es en Ezequiel 9:4, una profecía bien establecida para nuestro tiempo. Así que a ustedes les dejo a que por sus propias mentes, entendimiento, conocimiento y la convicción del Espíritu puedan entender lo que esto quiere decir para nosotros. Segundo, vemos el 42 meses, que es la misma frase, las mismas palabras de Apocalipsis 13, un tiempo de angustia como nunca antes. Estaríamos hablando entonces del antitipo del tipo presentado en Daniel capítulo 7. Y número 3, vemos que se está midiendo el templo, hablando de terminando la obra del sellamiento y Cristo en su santuario. Para poder entender el lenguaje de Apocalipsis 11, les invito a que busquen en primeros escritos la visión de los 2300 días. Podrán entender por qué los que se quedan afuera simplemente no se les presta atención y los que están adentro son los que están medidos, porque el pueblo de Dios sigue al Padre en su trono y al Cordero a donde sea que vaya. Nos sigue diciendo la palabra de Dios, versículo 4, estos testigos son los 2 olivos, que tienen que ver específicamente con el Antiguo y Nuevo Testamento. Si lo vemos que está en el conflicto de los siglos, en lo que es la Revolución Francesa, un comentario que fue añadido, escrito por Uriah Smith,
años antes de la edición del 1884 del Conflicto de los Siglos, que está añadido y que sí fue escrito por él en su libro Pensamientos de Daniel y Apocalipsis, pero la versión 1882 es la que yo tengo, pero normalmente se conoce la del 1897. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ahora dice, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos candeleros o este candelero que tiene varios brazos estaría refiriéndose específicamente dentro del santuario a dos iglesias, como vemos en Apocalipsis 1 al 3, y dos iglesias en especiales que no reciben reprensión. Esmirna, representando a aquellos que serán mártires, y Filadelfia, representando a los 144,000. Estos dos grupos tienen un número límite. Esmirna tiene un límite. Los mártires tienen un límite. Apocalipsis 5, hasta que se cumpla su número. Nadie sabe cuál es. Pero el de los vivos santos, el de los 144,000, conocemos el límite. Apocalipsis 7, Apocalipsis 14. Vemos que estos dos candeleros, estos dos grupos, son unidos con los dos testigos, la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos. ¿Por qué, mis queridos? Porque el poder del Espíritu Santo, tras recibir el bautismo por fuego, produce un poder como nunca antes. Y no estamos hablando de que las personas van a ser dragones chinos que tiran fuego de parte de sus bocas. Tienen que verlo en el ámbito espiritual a lo que se refiere esto. Así como los discípulos se les manifestó el poder del Espíritu en lenguas de fuego, lo mismo estamos viendo nosotros repitiéndose en Apocalipsis 11. Y devora a sus enemigos. ¿Cómo es que los devora? La verdad permanece. La verdad no puede ser contraatacada. La verdad no puede ser pisoteada. Siempre la mentira va a quedar al descubierto. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder, mis queridos, para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado con su testimonio, y aquí es donde hay un problema, porque algunos dicen Apocalipsis 11 se cumplió, pero tenemos que tener cuidado, porque en ningún momento se ha acabado la obra del testimonio del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero sí llegará un momento, y lo vamos a ver en un momentico, donde esta obra llegará a su final. Dice que cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, que hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Esta, mis queridos, es la misma crisis del antier, será la de hoy, pero mayor. Miren ustedes, lo que los pioneros interpretaron con un evento que sucedió ¿cuándo? ¿Dónde? En Francia, en el tiempo de la Revolución Francesa. ¿Por qué debemos de nosotros prestar atención en estos eventos de la historia? Porque ese mismo espíritu belicoso, ese mismo espíritu de persecución, ese mismo espíritu de destrucción se va a repetir hoy. Pero no en un lugar físico local como fue en Francia, sino a un nivel universal y a una escala del 1 al 10, el 10 comparado al 1 que sucedió en el tipo. Daniel 7 es el tipo, Daniel 2 el antitipo. Nosotros vemos que Daniel 7 y Daniel 8 nos muestran a nosotros el espíritu y la anarquía que se armó durante los 1260 años. Apocalipsis 11 se le dio una aplicación al tipo en la Revolución Francesa, pero tenemos que prepararnos para el antitipo, que es lo que viene para nuestros tiempos. Dice la sierva del Señor, el mismo espíritu maestro que impulsó a la masacre de San Bartolomé, dirigió también los escenarios de la revolución. Jesucristo fue declarado impostor y el grito de guerra de los infieles franceses fue aplastad al... Ustedes pueden leer la palabra, no puedo decirla. Estas cosas, mis queridos, van a suceder incluso hoy en día. Van a tomar el nombre de Cristo y lo van a pisotear de la misma manera en que fue registrada en la historia, pero no va a terminar ahí, sino que va a ser mucho peor. Incluso podemos ver que sigue diciendo, la blasfemia atrevida del cielo y la maldad abominable iban de la mano, y los hombres más bajos, los monstruos más abandonados de la crueldad y el vicio, eran exaltados más.
En todo esto se rindió homenaje supremo a Satanás, mientras que Cristo, en sus características de verdad, pureza y amor, desinteresado, fue crucificado. Mis queridos, los hombres se deshicieron de toda restricción. Una vez más, en inglés, lawlessness. Una vez más, por lo que vamos entendiendo, Mateo 24:12. Mateo 24:12 se vio a la perfección en lo que fue la Revolución Francesa, pero no ha tenido su culminación completa, no ha llegado a su apogeo, no ha llegado a su clímax grande en la historia. Solamente hemos visto el tipo, hemos visto la figura que nos deja mostrar lo que ha de venir. Esta es la contingencia militar divina. Dios está queriendo preparar a su pueblo, porque miren ahora lo que advierte la hermana White. Y de esto todo está en el Conflicto de los Siglos, capítulo 15, de la Biblia de la Revolución Francesa. Sigue diciendo ella: la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará, aludiendo y haciendo connotación con Apocalipsis 11 y 13. Que por cierto, estos dos capítulos van juntos, al igual que Daniel 12. Y más adelante estaremos hablando de Apocalipsis 13 en otro estudio. No quiero que se me concentren ahora mismo en Apocalipsis 13. Concéntrense en Daniel 7 y Daniel 12. Para eso es que estamos citando estos escritos. Dice ella que el poder ateo que gobernó en Francia durante la Revolución y el reino del terror libró una guerra contra Dios y su santa palabra como el mundo nunca había presenciado. Si esto fue una sorpresa para el tiempo de la Revolución Francesa, para nosotros hoy es historia y es normal. No obstante, la crisis que ha de venir es mucho mayor que esta. Prestaos atención, mis queridos hermanos. Ella nos dice: el culto a la Trinidad fue abolido por la Asamblea Nacional. Ella dice: el culto a la deidad fue abolida por la Asamblea Nacional. Se recogieron las Biblias y se quemaron públicamente con todas las posibles manifestaciones de desprecio. La ley de Dios fue pisoteada. Las instituciones de la Biblia fueron abolidas. Se apartó el día de descanso semanal y en su lugar cada 10º día se dedicó a la juerga y a la blasfemia. Estaban prohibidos el bautismo y la comunión, y los anuncios colocados de manera llamativa sobre los lugares de enterramiento declaraban que la muerte era un sueño eterno. Mis queridos, un engaño mortífero, una crisis terrible, una situación en este mundo que fue muy amarga para el pueblo de Dios. Y todo esto se va a repetir. Todo esto se va a repetir. Se va a despreciar la ley de Dios. Se va a despreciar la palabra y las creencias que están en ella. La Biblia va a ser pisoteada y puesta hacia un lado. Los cristianos van a ser perseguidos y matados. Pero saben que llegará un momento en donde se verá la profecía de que estos dos testigos que son aniquilados son llevados al cielo, y dice que todos los verán, porque la hermana White tuvo visión que el lugar santísimo va a ser visto por el pueblo de Dios. Pero más en especial, el arca del testamento que fue escondida, dice ella que va a ser descubierta. Y dice que el cuarto mandamiento va a estar en el cielo en un círculo grande con una luz alrededor, y todos verán que la ley de Jehová no ha cambiado. En primeros escritos, palabras al pequeño rebaño, la hermana White habla de algo muy interesante, de una visión que ella tuvo en el 1850. Y nosotros lo que podemos ver en esta visión es lo siguiente. El Señor me dio una visión el 26 de enero de 1850 que relataré. Vi que algunos del pueblo de Dios son estúpidos y están dormidos y medio despiertos. No se dan cuenta de la época en la que vivimos y de que el hombre del cepillo de tierra, para poder entender esa frase, tienen que irse al sueño de William Miller, de Guillermo Miller, página 81. Ha entrado y que algunos corren peligro de ser arrastrados. Dice ella que algunos del pueblo de Dios son estúpidos. Y verdaderamente, mis queridos, lo son.
y que están dormidos y medios despiertos, en vez de concentrarse en la obra que tienen que hacer, no lo están. La hermana White rogó a Jesús que los salvara, que los perdonara un poco más de tiempo y les permitiera ver el terrible peligro para que pudieran prepararse antes de que fuera demasiado tarde para siempre. Todo lo principal de la contingencia militar divina es que el pueblo de Dios esté preparado. Pero hoy hay hombres que están robando estos preparativos. Y miren cómo. El ángel dijo: la destrucción viene como un poderoso torbellino. Le rogué al ángel que se compadeciera y salvara a aquellos que amaban a este mundo, que estaban apegados a sus pasiones, posesiones, y no estaban dispuestos a desprenderse de ellas y sacrificarse para acelerar a los mensajeros en su camino para alimentar las ovejas hambrientas que perecían por necesidad de alimento espiritual. Mientras veía a los pobres almas morir por falta de la verdad presente, y algunos que profesaban creer la verdad las dejaban morir, negándoles los medios necesarios para llevar a cabo la obra de Dios. Estos, mis queridos, son los que están estorbando la obra con un espíritu belicoso. Estos son los que ella se refirió, que algunos dentro del pueblo de Dios son estúpidos. La visión era demasiado dolorosa y le rogué al ángel para quitármelo. Vi que cuando la causa de Dios requirió algunas de sus propiedades, como el joven que vino a Jesús, Mateo 19, 16, 22, se fueron tristes, y que pronto el azote rebosante pasaría y barrería todas sus posesiones. Y entonces sería demasiado tarde para sacrificar los bienes terrenales y hacer un tesoro en el cielo. Ella sigue diciendo: vi que la causa de Dios había sido obstaculizada y deshonrada por algunos viajeros que no tenían ningún mensaje de Dios. Los tales tendrán que dar cuenta a Dios por cada dólar que hayan usado en viajar donde no era su deber ir, porque ese dinero podría haber ayudado en la causa de Dios. ¿Escucharon esa parte, mis queridos? Los tales tendrán que dar cuenta a Dios por cada dólar que hayan usado en viajar donde no era su deber ir, porque ese dinero podría haber ayudado en la causa de Dios. Y por falta del alimento espiritual que podría haberles dado los mensajeros llamados y elegidos de Dios, si hubieran tenido los medios, las almas han pasado hambre y han muerto. Vi que aquellos que tienen fuerza para trabajar con sus manos y ayudar a sostener la causa eran tan responsables de su fuerza como los demás lo eran de sus propiedades. Y mis queridos, yo esto se los digo a ustedes porque verdaderamente hay una crisis hoy en la iglesia. Y la crisis que va a venir será grande. Pero antes de leer para ustedes, quiero que miren en pantalla una cita que compartió un hermano por nuestro grupo de Telegram. Que por cierto, nada más tengo el primer nombre, hermano Abel. Te doy 1000 puntos, no 100, 1000 puntos. Tremenda cita. Me dejó impactado, sin palabras. Creo que fue el jueves cuando él la compartió. Dice la cita, y ahí ustedes tienen las iniciales de donde se encuentra para que la puedan buscar. Dice la hermana White: no hay mayor evidencia de que Satanás está obrando que cuando los que profesan haber sido santificados para servir a Dios persiguen a sus semejantes porque no creen las mismas doctrinas que ellos sostienen. ¡Wow! Estos mismos se lanzarán con furia contra el pueblo de Dios para declarar que es verdad lo que saben que no lo es. De ese modo podrán de manifiesto que quien los inspira es el acusador de los hermanos y asesino de los santos de Dios. Pero si Dios permite que los tiranos nos traten como los sacerdotes trataron al Hijo, ¿abandonaremos nuestra fe y nos lanzaremos a la perdición? Dios permite que estas cosas nos ocurran, no porque no se preocupe por nosotros, puesto que afirma: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Mis queridos, hay enemigos dentro del pueblo de Dios que son estúpidos, que han estado robándole a la obra de Dios, haciéndose que están viajando cuando no viajan, diciendo que van a predicar y llevar un mensaje cuando no lo hacen. En vez de traer unidad, en vez de traer amor, en vez de traer la paz que solamente el evangelio puede traer, lo único que dejan detrás es discordia, peleas y discusiones. Lo he visto este año. Ellos tendrán que darle cuentas a Dios por cada dólar que hayan usado. Estos tendrán que darle cuenta a Dios por querer oscurecer, atacar y quitar del medio a los mensajeros que Dios está levantando para que su pueblo esté preparado para la crisis final. La contingencia militar divina no es nada que Dios se tome a la ligera. Por algo ha dejado mucho escrito. Con respecto a lo que estaremos viendo para este tiempo, Mensajes Selectos 3, página 392 nos dice: en la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado la lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el gran punto en discusión será el sábado del cuarto mandamiento, porque en el mandamiento del sábado, el gran legislador se identifica como el creador de los cielos y de la tierra. Mateo 24:12 nos está anunciando a nosotros que viene una anarquía. Esa anarquía tiene que ver en contra de la ley de Dios y no solamente con las reglas y las leyes de los hombres. Mis queridos, en la carta 6/1909, escrita a Willie White, nos dice la hermana White: se me ha ordenado decir a nuestro pueblo en todas las ciudades del sur de los Estados Unidos, y ojo, que aquí están los planes para el clamor de medianoche, ya que estamos en un estado del sur, en el país de los Estados Unidos de América, que todo se haga bajo la dirección del Señor. Eso es lo primordial del clamor de medianoche, y lo debe de ser para ti, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu iglesia. La obra está llegando a su fin. Estamos más cerca del fin que cuando creímos por primera vez. Satanás está haciendo todo lo posible para bloquear el camino hacia el progreso del mensaje. Está haciendo esfuerzos para lograr la promulgación de una ley dominical que resultará en esclavitud en el campo del sur. Aquí donde estamos nosotros, mis queridos, se vuelve a venir una esclavitud, aunque ya en cierto aspecto lo somos. Y cerrará la puerta a la observancia del verdadero sábado que Dios ha dado a los hombres para que los santifiquen. ¿Por qué yo les mencioné Daniel capítulo 7 como el tipo del antitipo Daniel 12? ¿Por qué yo mencioné a Francia y la crisis que los pioneros identificaron a través de Apocalipsis 11? Porque la hermana White es la que advierte y dice que estas cosas de Apocalipsis 11 se volverán a repetir. No es mi interpretación. Y estos perros que lo único que saben es ladrar y ladrar y ladrar, hablar palabras incoherentes, tirar acusaciones a sus propios hermanos, como ustedes ven, conllevar al pueblo y quitarles estos hombres de Dios que predican la verdad presente para la preparación de la crisis final. Estos que se levantan, lobos rapaces, van a tener que dar mucha cuenta por no querer dejar que el pueblo de Dios mire las profecías y hagan preparaciones para las cosas que se vienen. Manuscrito 15:18. Localizar los sanatorios fuera de las ciudades. Dice la hermana White que todos los que quieran entender el significado de estas cosas, lean el capítulo 11 de Apocalipsis. Lee cada versículo y aprende las cosas que aún están por suceder en las ciudades. Y no termina la cita. Lea también las escenas retratadas en el capítulo 18 del mismo libro. Querida familia, hay una amonestación, hay una contingencia militar divina, hay una alerta para el 2024
¿Cuándo empezarán estas crisis? No lo sé, pero no esperes más. Cada vez y cada año que va pasando, las situaciones para salir de las ciudades se hacen más difíciles. La primera prueba que yo tengo es mi primer argumento para aquellos que no han salido de las ciudades. ¿Sabes cómo yo sé que se está complicando? Porque aún no ha salido. Si fuera fácil y verdaderamente estoy asumiendo de que verdaderamente quieres salir, estuviera fuera. Pero he hablado con varios hermanos que incluso hasta teniendo los medios económicos para poder salir de las ciudades, no está fácil la cosa, mis queridos. La Review and Herald, 11 de diciembre de 1888, nos habla sobre el sellamiento que está cumpliéndose. La sierva del Señor dice: el profeta vio 4 ángeles que estaban de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Otro ángel, ascendiendo desde el este, le gritó diciendo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en su frente. Esa es la promesa para nuestro tiempo, que la crisis no va a empezar hasta que el pueblo de Dios esté sellado. Esto señala la obra que ahora tenemos que hacer, mis queridos, que es clamar a Dios para que los ángeles detengan los 4 vientos hasta que se envíen misioneros a todas partes del mundo y se haya proclamado la advertencia contra la desobediencia a la ley de Jehová. Y voy a aprovechar esta cita para hacer un llamado a los otros ministerios que también graban sus videos y ponen sus prédicas en el internet. Que este 2024 salgamos todos juntos proclamando la advertencia, la contingencia militar divina contra la desobediencia a la ley de Jehová. Que podamos presentar frente al pueblo que se viene un tiempo de lawlessness, de desorden, de anarquía, donde la ley de Jehová será pisoteada y por ende tendremos una guerra. El enemigo se está preparando. La Review and Herald, seguimos en la misma fecha, sigue diciendo: el movimiento dominical se abre paso ahora en la oscuridad. Es verdad que las cosas no están muy claras en los televisores y en el internet, pero se están moviendo, mis queridos hermanos. Los líderes están ocultando la verdadera cuestión y muchos de los que se unen en el movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente subterránea. Esto me huele a mí al proyecto 2025. Los perros que preparan los policías y los militares y los entrenan para que con su olfato puedan descubrir explosivos y drogas, son entrenados profesionalmente y son casi exactos, casi al 100%. Si los explosivos o las drogas representaran el proyecto 2025, si el conocimiento de la contingencia militar divina fuera el olfato del perro en nosotros, les puedo asegurar que estoy oliendo proyecto 2025 puesto en línea y siendo preparado en el año 2024. Y ustedes saben muy bien que nosotros aquí en el Clamor de Medianoche no estamos haciendo declaraciones emocionales. Estos que se están uniendo al proyecto 2025 están trabajando en la ceguera. ¿No ven que si un gobierno protestante sacrifica los principios que los han convertido en una nación libre e independiente y mediante legislación introduce en la Constitución principios que propagarán la falsedad y el engaño papales, se están sumergiendo en los horrores romanos de la Edad Media? Y mis queridos, yo no sé si ustedes los han notado, pero se vienen elecciones para este año en los Estados Unidos. Ya Argentina tuvo sus elecciones, hubo una crisis en el país de El Salvador. Los líderes del mundo están preparándose para la gran crisis que viene y el pueblo adventista está durmiendo medio despierto. Y de los pocos que conocen la verdad presente y tienen conocimiento para predicar la verdad, hay algunos pocos que son estúpidos, como dice la hermana White, que en vez de estar preparando al pueblo para la crisis que viene, se ponen a gastar el tiempo y a atacar a los mismos que se levantan a predicar la verdad presente. El mundo se está sumergiendo en los horrores romanos de la Edad Media.
Y nadie, casi nadie está diciendo nada al respecto. 24 de diciembre de 1889, hay muchos que están tranquilos, que están como dormidos. Dicen, si la profecía ha predicho la observancia del domingo, la ley seguramente será promulgada. Y habiendo llegado a esta conclusión, se sientan en una tranquila expectativa del evento, consolándose con el pensamiento de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer la obra que Él ha encomendado a nuestro cargo. Como fieles atalayas, mis queridos, debéis ver venir la espada y dar la advertencia para que hombres y mujeres no sigan por ignorancia un proceder que evitarán si supieran la verdad. 1 de junio del 1886, no podemos ver cómo la iglesia romana puede librarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar con tanto favor y que eventualmente se unirán al protestantismo. Sin embargo, esta unión no se efectuará mediante un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Ella afirma infalibilidad. Es el protestantismo el que cambiará. La adopción de ideas liberales por su parte le permitirá estrechar la mano del catolicismo. Querida familia en Cristo Jesús, ¿acaso no estamos viendo cómo el liberalismo, las ideas liberales, la adopción de ideas liberales está tomando posesión en los gobiernos de este mundo? Ella escribió para cuando esto se fuera a cumplir. Hoy se los estoy leyendo porque ya se está cumpliendo. Comentario bíblico Adventista 7, página 976. Daniel 7 se repetirá de acuerdo a Daniel 12, mis queridos. La historia se repetirá, dice la hermana White. La religión falsa será exaltada. ¿Cuál religión falsa? La que vemos en Daniel 7. El primer día de la semana, día laborable común, sin poseer santidad alguna, será establecido como la imagen de Babilonia, así como fue el sello y la marca de la Roma papal por 1260 años. Y lo sigue siendo hoy en día. A todas las naciones, lenguas y pueblos se les ordenará adorar este sábado espurio. El decreto que impone la adoración de este día debe difundirse a todo el mundo. Review en Herald 30 de septiembre de 1909. Durante la noche parecía estar enumerado mentalmente las evidencias que tenemos para fundamentar la fe que tenemos. Vemos que los seductores van de mal en peor. Vemos al mundo trabajando hasta el punto de establecer por ley un falso sábado y convertirlo en una prueba para todos. Esta pregunta pronto estará ante nosotros. El sábado de Dios será pisoteado y el sábado falso será exaltado. En una ley dominical existe la posibilidad de quienes observan el séptimo día sufran un gran sufrimiento. La ejecución de los planes de Satanás traerá persecución al pueblo de Dios, pero los fieles siervos de Dios no deben temer el resultado del conflicto. Si siguen el modelo que se les ha fijado en la vida de Cristo, si seguimos, mis queridos, la contingencia militar divina, si somos fieles a los requisitos de Dios, a su recompensa, a la palabra, será la vida eterna, una vida que se mide con la vida de Dios. Si tú eres fiel al testimonio de Cristo, el Espíritu, la profecía, si tú eres fiel a las palabras escritas en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, a los hechos de la vida de Cristo, mis queridos, tú estarás preparado. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, la hermana White nos dice que Satanás ofrece a los hombres los reinos del mundo si le ceden la supremacía. Muchos hacen esto y sacrifican el cielo. Pero ¿saben qué, mis queridos? Es mejor morir que pecar, mejor querer que defraudar, mejor tener hambre que mentir. La última cita para el estudio en esta mañana. Roma en el pasado, mis queridos, mató y robó obligando a todos. Pero hoy, a través de mentiras, ecumenismo y bienestar mundial, conllevará al mundo a sus sendas antiguas. Mensajes Selectos, tomo 3, página 392 nos dice: el llamado mundo cristiano debe ser el teatro de grandes y decisivas acciones. Los hombres con autoridad promulgan leyes que controlen la conciencia, siguiendo el ejemplo del papado.
Y hoy el mundo va hacia la Roma papal. Babilonia hará beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Todas las naciones estarán involucradas de este tiempo. Juan el Revelador declara, Apocalipsis 18, 3 al 7, 17, 3, 13 y 14 citado. Estos tienen una sola mente. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Y darán su poder y fuerza a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa. La libertad de adorar a Dios según los dictados de la conciencia que manifestó el papado cuando en el pasado perseguía a aquellos que se atrevían a negarse a cumplir con los ritos y ceremonias religiosas del romanismo. Se viene la crisis, mis queridos, y Dios tiene una contingencia militar divina. ¿Estás tú dispuesto a estar preparado para la crisis que se viene? ¿Estás tú dispuesto a estudiar las profecías, ya sea ver las que fueron cumplidas en la historia y ver cómo es que el mundo va de nuevo hacia el mismo camino? ¿O estudiar las profecías, como dice la hermana White en la cita con referencia a Apocalipsis 11, que aún están por venir, que no han llegado? ¿Estás tú dispuesto a estar preparado? Para terminar en esta mañana, aunque nosotros no celebramos el año nuevo, porque eso es algo pagano, sí quiero terminar con estas palabras en este sábado, en este día y este mes de diciembre del año 2023. Primeramente, mis queridos, este año verdaderamente hemos sido bendecidos. Dios nos ha llevado a nuevas fronteras, a nuevas iglesias, a nuevos hogares, a nuevos corazones, a pueblos de diferentes naciones, culturas y lenguas. Dios nos ha permitido poder conocer a nuevos hermanos, expandir nuestra familia en Cristo, hacer nuevos amigos, unirnos en el espíritu de Cristo, para proclamar las grandes verdades de la Biblia y el testimonio de Jesús. Dios nos ha permitido recibir, entender, creer, compartir, predicar y, lo más importante, vivir las verdades escondidas en la Biblia solamente para los entendidos, para aquellos que buscan en un manantial inagotable la verdad del Padre y del Hijo, las creencias fundamentales entregadas por Dios a los adventistas del séptimo día en los primeros 50 años de la fe, la luz entregada con respecto a las profecías y las revelaciones de Dios con respecto a su santuario y la justificación por la fe. Estamos agradecidos a Dios de haberlos conocidos a ustedes, querida familia, de poder llamarnos hermanos en la fe, de haber compartido y apoyado mutuamente. Dios nos ha entregado el plan de contingencia para este tiempo. Queremos aprovechar este tiempo, este momento, para pedir perdón. Escuchen bien, mis queridos. Estamos públicamente ofreciendo una disculpa si en alguna forma y manera, ya sea en nuestras presentaciones, conversaciones, programas, comentarios o respuestas, nosotros, los del Clamor de Medianoche, os hemos ofendido, causado pesar, dolor o tristeza. Les pedimos humildemente que nos perdonen y que oren para que el Espíritu de Cristo nos siga perfeccionando y nos siga transformando, que nos haga perfectos y vencedores del pecado para poder llegar a ser semejantes a Él, a Cristo. Estamos más que seguros que el derramamiento del Espíritu Santo está muy cerca. Hemos aprendido mucho juntos recientemente con respecto a todos estos temas que han sido presentados. Dios nos permitió tener 2 mega campañas que por fe y por mandato divino hemos titulado Sola Escritura. Hemos compartido nuestras creencias y nuestra fe. Personalmente, como nota, no sé cómo podré vivir conmigo mismo si no le soy fiel a los principios de la palabra de Dios y si no estoy entregado a su causa.
Creo que estas palabras expresan el sentir de mi familia y los hombres involucrados en este ministerio. Y también estoy seguro que estas palabras expresan el sentir de nuestras esposas, las mujeres que han sacrificado sus vidas y tiempo para que nosotros podamos avanzar en este ministerio. Nos hemos aferrado a Cristo y hemos aprendido a confiar en Él, a callar en el medio de la tormenta y los ataques de aquellos que se han levantado en nuestra contra. Hemos sentido el amor de Dios en nosotros por nuestros enemigos y por aquellos hermanos con los cuales hemos sido y somos perseguidos. Y aunque la cobardía se ha apoderado de algunos de aquellos a los cuales alguna vez llamamos hermanos, aunque nos han ofendido de gran manera, oramos y esperamos a que se alejen de sus caminos torcidos, que rechacen el espíritu belicoso y permitan que el Espíritu de Cristo los guíe y enderece sus vidas. No queremos el espíritu de otros, mis queridos, queremos al Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Hemos escuchado muchas opiniones de parte de nuestros hermanos que a lo largo de este año nos han ayudado a ir perfeccionando la obra que hacemos para Dios. No porque hay fuerzas en nosotros, mis queridos, jamás. Ni sabiduría ni conocimiento, jamás. Sino por su Espíritu que nos guía y nos ayuda a cada día seguir en esta batalla. Verdaderamente tomamos este tiempo para alabar a Dios y para enaltecer su nombre, exaltando por encima de todo su nombre y su palabra, su Hijo Cristo y la obra tan perfecta hecha por su Espíritu. Su poder y su majestuosidad no tienen límites, al igual que su amor y su misericordia. Pronto sus juicios llegarán a este mundo de una forma completa y directa. Su espíritu se está retirando completamente de este mundo y los hombres, y confiamos que seremos bautizados por Espíritu Santo y fuego, purificados y santificados en Cristo. El clamor de medianoche está aquí para proclamar el Evangelio eterno, servir a sus hermanos y hermanas en Cristo, ser perfeccionados por Cristo y en su amor. No somos nadie importante, nuestros estudios no tienen valor frente al trono celestial. Nuestro conocimiento es nada frente al trono celestial, nuestros esfuerzos son nada frente al trono celestial. Solamente nuestros corazones transformados, junto con el de nuestros hermanos, son lo que cuentan frente al trono celestial. Porque Cristo es la verdadera ciencia, la verdadera sabiduría, y no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Hacemos un llamado, patriotas del reino celestial, a que se levanten y levanten sus Biblias por encima de toda religión y de todo hombre. Que permitan que la justificación por la fe brille en sus vidas y sus corazones. Que nuestro único credo sea la Biblia y solamente la Biblia. Ustedes nos conocen y han escuchado nuestras voces. Pero oramos a Dios que nuestras voces solamente proclamen las palabras eternas del Verbo, de aquel que se hizo carne siendo semejante a Dios. El honor requiere más que simplemente una admisión de los errores, como lo que hemos hecho aquí en esta mañana. Requiere una valentía en favor a la justicia y a la verdad. Debemos de ser sinceros y rectos frente a los ojos de Dios. Debemos de ser leales al código absoluto del Evangelio de Cristo. Hombres de honor, hombres de valor, cazadores de la verdad, investigadores especiales de las Sagradas Escrituras. Querida familia, yo estoy muy agradecido a Dios por cada uno de ustedes, porque sus palabras verdaderamente son ánimo para nosotros. Debemos de ser soldados disciplinados tanto en la vida como hombres y como en la vida espiritual, siendo máquinas perfectas de amor. Seres entregados a la causa de Dios sin dejar que el orgullo, las murmuraciones, las opiniones humanas se interpongan. Hombres leales a Dios, tal como lo declaró la misma profeta. Y espero que este año traiga más bendiciones espirituales. Y si es la voluntad de Dios, que traiga la misma lluvia tardía. Me despido con estas palabras. Mientras tanto, que Dios los bendiga,
Que se cumplan estas palabras en nosotros y en vosotros. Y que esta contingencia militar divina sea un llamado, una alerta para este año 2024. Ustedes saben y conocen, mis queridos, cuál es mi palabra favorita. Pero no la van a escuchar hasta que lean la cita que les va a salir en pantalla. Nos hemos comprometido con ustedes a levantar el estandarte de Cristo. ¿Te vas a comprometer tú a levantar el estandarte de Cristo junto a nosotros? Ese es mi deseo. Que tomes tu decisión y que juntos podamos defender ese estandarte. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado de poder predicar y presentar tu palabra frente al mundo. Pedimos que tú nos ayudes y nos des la fuerza para poder proclamar la advertencia de que un día va a ser pisoteada tu ley mucho más de lo que ya ha sido pisoteada. Ayúdanos a advertir al mundo que se viene un falso espurio y que tenemos que respetar el verdadero falso y levantar el estandarte de tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados y que podamos nosotros sentir la presencia de tu Hijo a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces por nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Yeser Alejo y soy tu servidor con el ministerio El Clamor de Medianoche. Y esto ha sido una reflexión, un estudio sobre los planes militares, sobre la contingencia militar divina que Dios le ha entregado a su pueblo. Firmes y adelante, huestes de la fe. Querida familia, Maranata.